Hola a todos, vamos a hablar aquí un poco de la evidencia que ustedes no necesitan para poder comenzar su caso de las visas T. Pues muchas personas piensan que porque a veces cuando uno está incorrectamente informado también le impide arreglar sus papeles, ¿no? Viceversa también podría ocurrir, pero vamos aquí a hablar de eso. Pues ustedes saben que yo he estado informando de la mejor forma correcta, de la forma más correcta todos estos tiempos que estas visas se han ido evolucionando, digamos. La ley no mudó, inclusive durante el presidente Biden se quedó más fuerte, pero bueno, con esta administración y porque ahora hay demasiados casos pendientes, ustedes saben que hay casi 60,000 casos pendientes. Eso mismo, 60,000 casos pendientes, creo que son 59,183 alguna cosa así. Están disponibles en la UCIS esta información. Son casi 60,000 llegando, pues se han mandado muchísimos casos. Y no solo eso, no solo porque se mandaron muchos casos, pues 60,000 comparado con otros casos como el asilo ni es tanto así, pero lo que sí que con esta administración, con la llegada del presidente Trump, ellos pararon, señores, ellos decidieron en el último año fiscal, como todavía no acabó el año fiscal de 2026, pero decidieron que casi nada. Entonces, esta administración también lamentablemente sí que está atrasando, señores. Entonces, vamos a hablar un poco de la evidencia que ustedes no van a necesitar, pues a veces, como les digo, piensan que van a necesitar de aquello y acaban no aplicando y pierden tal vez su oportunidad de arreglar los papeles. Pues para muchas personas, muchos inmigrantes en este país, tal vez las visas T o la visa U sean sus únicas opciones disponibles. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Soy la abogada de inmigración, Andrea Park, para los que no me conocen, licenciada por el estado de Nueva York y atendiendo clientes en todo el país. Entonces, vamos un poco a hablar de las evidencias que ustedes no van a necesitar. Y eso son las evidencias de la victimización. La gente a veces no entiende, piensa que tiene que tener evidencias del patrón maltratando, explotando, amenazando, inclusive del coyote amenazando. Nadie va a tener eso porque el patrón no da un ticket, el coyote no le da un ticket, un recibo después de hacer todas esas cosas, ¿no? A veces, señores, ocurre, a veces yo me recuerdo muchos años atrás, yo me recuerdo reciente, como en 3 años atrás, un cliente mío sí tenía un mensaje de texto de su patrón amenazando cuando él ya no quiso trabajar. Le mandó un mensaje en inglés diciendo que Trump acabó de ganar y me voy a encargar de deportarte. Fue ese el mensaje en inglés. Y el cliente sacó un screenshot y me mandó, pero yo no quise usar eso, pues. Porque a veces yo me recuerdo en 2017 cuando trabajaba en organización sin lucro, a veces uno cuando manda mensaje de esa naturaleza puede levantar más cuestiones. Yo me recuerdo que mandé un mensaje, una prueba similar y la UCIS en 2017 que era en Vermont. Los oficiales me cuestionaron más, me pidieron más evidencia, ¿sabe? Porque esos oficiales de esos tiempos son oficiales que ya tienen mucha experiencia, que se dedican a esos casos. Entonces comenzaron a cuestionar. Yo no sé si ahora estos oficiales son todos nuevos, la mayoría, entonces tal vez no entren tanto a fondo y por eso que están pidiendo unas cosas que no hacen mucho sentido, a pesar de que nosotros por ahora
ahora no recibimos ninguna solicitud por más evidencias, por ahora, porque como les digo, yo pongo bastantes documentos, no esos que ustedes imaginan, y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Por ejemplo, la evidencia que no se necesita, señores, es una evidencia de la victimización, de lo que le ocurrió a usted, del trabajo forzado, del servicio involuntario, porque generalmente nadie tiene eso, y a veces eso puede acarretar más evidencias, tiene que ser muy bien usado. Pero otro tipo de documento tal vez podría, sí, dependiendo de cada caso y cada cliente. Por eso es muy importante siempre poder tener acceso a sus abogados, señores, pero las evidencias de su victimización no va a necesitar. Y lo mismo ahora en la era del presidente Trump continúa igual, señores. Pues yo escucho por ahí, veo la gente diciendo, pero yo no tengo prueba de que cuando mi patrón me amenazaba, mi patrón me decía que si no hago esto, aquello, que me iba a quemar, que yo no iba a conseguir trabajo en ningún lugar, yo no podía salir porque si no él me iba a echar a la inmigración, cosas así. Puede ser otras situaciones, pero eso nadie tiene y no es requerido. Entonces, evidencia de lo que ha ocurrido a usted, de esa parte exacta de la victimización, no se va a necesitar, señores. Entonces, porque la mayoría no lo tienen, entonces no tiene que pensar que porque no tienen eso no van a poder aplicar, señores, porque la visa T es mucho más que el trabajo forzado, el servicio involuntario con el uso de la fuerza física, la coerción o el fraude. Por lo menos dos de estos elementos tiene que haber. Ustedes no es que así porque ustedes se quedaron por problemas personales, no. Tiene que haber dos o mejor tres de los elementos que forman los requisitos fundamentales que caracterizan el trabajo forzado, el servicio involuntario dentro o fuera de su casa. Ahora, porque la visa T también requiere que usted demuestre que usted no ha retornado, no ha vuelto a su país de origen o donde vivía antes de ingresar a los Estados Unidos por haber sido víctima del tráfico humano. Tiene que mostrar también eso me olvidé de esclarecer. Señores, antes de olvidarme, por favor, suscriban a nuestro canal de YouTube, cliquen el like y compartan, por favor, este video, porque todavía, sí, esta opción todavía permanece, señores. Entonces, para muchas personas, para muchos inmigrantes, tal vez sea la única forma de arreglar sus papeles. Entonces, señores, porque tiene que mostrar, el segundo requisito es su presencia física en este país por haber sido víctima del tráfico humano. ¿Por qué usted no ha vuelto a su país y ha continuado? Tiene que mostrar que no ha salido de este país y ha continuado por el trauma que sufrió, porque no pudo irse inmediatamente a su país, lo que sea. Eso sí, tiene que mostrar con documentos, con las palabras también. Y la primera parte que dije del trabajo forzado, de la victimización, que no tiene que mostrar con documento, eso sí, con las palabras, con la declaración ya podría, porque la declaración de cada persona es un documento, prácticamente es el documento más importante, siempre que sea una declaración en detalle de cada uno individualmente. Por eso es que es muy importante el abogado personalizar su caso y formar la estrategia de cada cliente. Entonces, el segundo requisito, el primer requisito era ese, el segundo requisito sí, tiene que mostrar presencia física por haber sido víctima de la trata humana. Eso sí, uno puede, esta parte es bastante abstracta, entonces va a depender de la experiencia y la estrategia de cada abogado, señores. El tercer requisito, que usted
haya colaborado o continúe colaborando con las autoridades donde su abogado o abogada probablemente reportó. Y en esto nosotros siempre intentamos, ahora un poco menos porque están más, están más restrictos, más exigentes las agencias donde reportamos como la FBI, pero siempre intentamos que las agencias entrevisten a nuestros clientes y esas son las pruebas que yo estoy siempre hablando, no de la victimización, pero apenas partes de la visa T, señores, que si lo mismo que no tenga casi nada, solamente una declaración y la FBI, un ejemplo esto, la FBI entrevista al cliente, a la víctima y después da una certificación o lo investiga y la investigación todavía continúa y hay documentos sobre eso que generalmente son los correos, los emails como nosotros tenemos de algunos clientes nuestros. Ese es una prueba poderosa porque todo esto cuestión de evidencia, que no sé qué documento es para poder mostrar a la UCIS, para que la UCIS pueda creer en su caso de tráfico humano. Es solamente por eso, para convencer a la UCIS, especialmente en estos tiempos, pues como les digo, hace algunos años atrás, hasta en 2017, hasta antes de la pandemia, solamente una declaración sí que bastaba, señores, pero ahora con todo lo que está viendo es que se está mudando la forma y el criterio como esta administración está analizando, señores, ¿entienden? Hubo tiempos que con solo una declaración, tal vez sesiones de terapia, porque la víctima tiene mucho trauma, tal vez con eso la mayoría de las veces sí se aprobaba, pero eso eran tiempos viejos. Ahora estamos en una nueva era y sí que tenemos que adaptarnos a esta nueva era totalmente diferente, nunca vivida del presidente Trump, y por eso es que los casos tienen que ser en ese sentido documentados, pero no de la victimización, no de lo que a usted le pasó mientras usted estaba siendo forzado a trabajar, a hacer algún servicio involuntario, no eso. Por eso estoy intentando explicar. Por ejemplo, con una investigación de la FBI o de otras agencias y tener una certificación de la visa T, con solo ese documento, ese también es un documento que va a ayudar muchísimo en sus casos de la visa T. Es un ejemplo. Puede ser que no consiga, está bien, puede ver otras estrategias. Por eso es que el abogado tiene que personalizar y hablar siempre con el cliente para formar la estrategia, porque muchos casos viejos ya no quieren más certificar, ¿sabe? A pesar de que nosotros tuvimos suerte que ahora, ¿sabe? Entonces, todo va a depender de cada caso, del estado, de la jurisdicción donde usted se encuentre y del tipo de caso y cuán favorable la agencia donde su abogado o abogada reporta quiera colaborar y ayudar, señores. Entonces, esa sería un documento poderoso, potente ahora con esta administración, pero si no consigue, puede haber otra forma potente. Siempre hay que encontrar una u otra forma de conseguir algo que no es los documentos de la victimización, señores. Y el último requisito es ese, que si le devuelven a su país, si usted tiene que volver a su país de origen o lo que sea, ustedes van a sufrir tantísimo y relacionado a su tráfico humano, pero también puede ser a las condiciones generales de violencia, pobreza extrema en su país de origen también, pero cuanto más sea relacionado a sus condiciones por haber sido víctima de la trata humana, va a ser mejor, ¿no? Eso sí que también, además de una declaración poderosa, también evidencia de eso, que en esa situación puede ser también los artículos de las condiciones de su país, pero también otros documentos físicos concretos mostrando que por qué a usted no le va a ser favorable volver a su país de origen o al último país donde usted tenía residencia. Entonces, esos son los requisitos de las visas T y las documentaciones que uno va juntando con el abogado, conociendo su caso. Al comienzo, cuando la víctima
tiene esto del trabajo forzado, lo que sea, muchas veces piensa que no tiene nada. Todos mis clientes, la mayoría, 85% de nuestros clientes pensaron que no tenía ningún documento y muchos no sabían ni siquiera que fueron traficados. Ellos hablaban de una otra forma y cosas así. Pero como yo conozco muy bien la cultura latina, pues he vivido más de 3 décadas, más de 30 años en Latinoamérica, lo saco, señores. Entonces, es muy importante entender muy bien de qué estamos hablando cuando estamos diciendo documentado, que no es lo que ustedes piensan y la mayoría no tiene nada al comienzo o piensan que no tiene, señores. Entonces, señores, más una vez, cliquen en like. Por favor, compartan este video. Tal vez alguien mire y pueda arreglar sus papeles. Lo mismo en los tiempos difíciles que estamos viviendo. Y más una vez, compartan este video, señores. Y los casos que comienzan hoy, contando con el tiempo que su abogado o abogada va a demorar, solamente va a ser decidido de aquí a algunos años, mientras que ellos les van a dar una buena fe, o sea, pueden decidir su buena fe, determinación y cosas así, señores. Entonces, compartan este video, suscriban a nuestro canal, por favor, y hasta el próximo video.